Ok, continuamos con la cápsula número 3 de Ley contra Violencia Doméstica. En ese sentido, entonces vamos a ver cuál es el procedimiento para solicitarlo. Bueno, ¿quiénes pueden solicitar las medidas de protección? Las personas menores de edad afectadas por una situación de violencia doméstica, en caso de mujeres o personas con discapacidad. La persona quien podrá solicitar esta medida puede ser el Patronato Nacional de la Infancia o cualquier otra persona que tenga conocimiento de esta vulneración de estos derechos de estas personas. Luego, las instituciones públicas o privadas, cuando efectivamente se dediquen a proteger los derechos de las personas en estado de vulnerabilidad o personas imposibilitadas para actuar por sí mismos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se tramita? Las violencias domésticas no se tramitan ante ningún juzgado de familia, porque nos pusieron un mensajito ahí si se tenían que tramitar ante un juzgado de familia. No, las denuncias de violencia doméstica se tramitan ante los juzgados. En algunas jurisdicciones están juzgado contravencional y de violencia doméstica o únicamente juzgado de violencia doméstica. Cuando estamos en el juzgado de violencia doméstica, es el juzgado de violencia doméstica donde ustedes vivan, donde exista el núcleo familiar, donde habite el núcleo familiar, ¿verdad? Y podrán ser solicitadas en forma escrita o en forma verbal, independientemente de otro proceso, ya sea de familia, de pensiones o de lo que sea que ustedes quieran. Cuando se solicita de manera escrita, tiene que ir ese escrito autenticado por un abogado, con su sellito y su firma, diciendo que la firma que antecede es auténtica, ¿verdad? Luego, la resolución de estas medidas de protección por el peligro inminente en contra de la integridad física, psicológica, emocional, material o patrimonial de la víctima, tienen que ser de respuesta inmediata. Es decir, no es que usted llega y lo solicita y 2-3 días le resuelven. No, la juez entra a analizar esa situación, valora todas las pruebas que se están aportando, todas las manifestaciones que está diciendo la presunta persona víctima, y una vez que analiza todo eso, determinará si efectivamente proceden una, dos, varias o todas los incisos establecidos contenidos dentro de la carta de protección o la resolución que emite la protección a la víctima, ¿verdad? También tenemos que los requisitos. ¿Cómo se presenta una denuncia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que el solicitante tiene que establecer nombre completo, número de cédula, dirección exacta, profesión u oficio, dirección, tanto de ella como del presunto agresor, los hechos en los que se funda. Bueno, el día tal, fulanito de tal, llegó a mi casa, es mi pareja, era mi compañero, me amenazó de muerte, me agredió físicamente, me insultó, me dijo esto y esto y esto, y cuando él me estaba diciendo esto o ella me estaba diciendo esto, estaba en presencia de mis hijos, fulanito, sutanito, menganito, o de mi vecina, o de mi mamá, o de mi hermano, o de mi papá, de cualquier persona que hubiera estado presente y que le constaran los hechos, porque la mayoría de las veces yo sé que la violencia intrafamiliar es algo que es difícil a veces de probar porque se da dentro del núcleo de las 4 paredes, pero es importante que alguien de la familia atestigue sobre los antecedentes de violencia, sobre los hechos que se dieron específicamente en ese momento y de lo que tengan conocimiento, ya sea porque la presunta víctima se los comentó o porque específicamente ellos vieron y presenciaron las circunstancias que dan origen a la protección de violencia doméstica. Luego indicar cuáles son las medidas las medidas de protección que pretende, ¿verdad? Si es que salga de la víctima, si es que el presunto agresor o la agresora salga de la casa, que no lo llame, que no lo busque, que no hable de ella, que no se acerque a 500 metros, que se aleje totalmente de ella o de él, ¿verdad? Todas, una o varias, como les dije anteriormente, de las establecidas en la ley. Luego también tiene que señalar un medio para notificaciones, tanto para que le notifiquen al presunto agredido, al presunto agresor
o agresora como a la persona víctima, ¿verdad? En ese sentido, ya sea un correo electrónico o una dirección exacta, pero de preferencia que sea una dirección exacta, porque acordémonos de que si señalan un lugar que está fuera del perímetro judicial, entonces nunca van a llegar a ser notificadas. Así que lo ideal es que sea un correo electrónico y que este correo electrónico se esté registrado dentro de la base de datos de la Corte, o procedan a registrarlo de previo señalarlo, porque si no está registrado entonces no va a estar autorizado y en consecuencia las notificaciones nunca les van a llegar. La primera imputación formal, que sería la primera notificación de las medidas de protección, se le notifica al presunto agresor o la presunta agresora de manera personal, ya sea en su casa de habitación o en su trabajo, pero se le tiene que notificar necesariamente de manera personal. Una vez planteada la medida de protección, la denuncia, las medidas y otorgadas las medidas de protección, entonces el juez ordenará la aplicación inmediata de las mismas y que se notifique conforme lo establecido, como les acabo de decir, ¿verdad? El 177 del Código Procesal, ¿verdad? Civil. Y contra esa resolución no cabe recurso alguno, simple y llanamente la solicitud de la audiencia y el ofrecimiento de pruebas. Cuando sean evidentes y notorias las lesiones que sufre la presunta o lo presunto agredido o otras víctimas, ¿verdad?, por parte del agresor, entonces el juez de manera inmediata podrá ordenar una valoración médico-legal o una prueba de medicina legal a los efectos de que se logre determinar como prueba contundente dentro del proceso, ¿verdad?, si esas lesiones que presenta fulanito o sutanito son contundentes con lo que es una agresión de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y normalmente esa valoración casi la hacen de inmediato, mucho, 1 o 2 días después, ¿verdad? Porque en violencia doméstica estamos protegiendo la integridad de la víctima, del presunto agresor. Entonces es necesario que esta valoración y que estas pericias se tengan otorgadas y contenidas dentro del expediente en el menor plazo posible. Con relación a la comparecencia, como hablamos, ¿verdad?, de la solicitud, entonces ahí pues ya hicimos un comentario más extenso anteriormente. Ahí se hace valer si los hechos se dieron o no se dieron, tanto la presunta agredida como el presunto agresor o agresora. En ambos casos tienen que aportar sus pruebas contundentes para poder desacreditar si se dieron o no se dieron. Y una vez que el juez, conforme con el artículo 13 de la Ley de Violencia Doméstica, procede a valorar la prueba, resolverá con respecto a esto si mantiene las medidas de protección o simple y llanamente pues considera que no hay fundamento, que las pruebas que aportó el presunto agredido son contrarias y desacredita las pruebas aportadas por la presunta agredida. Entonces, en ese sentido, pues el juez resolverá revocando las medidas y dejando sin efecto las mismas, ordenando el archivo del expediente de la medida de violencia doméstica, o bien que la continúe en la misma y prorroga hasta un plazo de 1 año. Contra esa resolución que acoge o deniega el curso del proceso, digamos, acoge es que ordena que efectivamente se acreditaron las medidas, la violencia, y que en consecuencia pues tienen que continuar, ¿verdad?, para proteger la integridad de las personas del núcleo familiar. O bien la juez ordena que no se acreditó la existencia de la violencia y en consecuencia el cese inmediato de las medidas otorgadas. Esa resolución que dice que acoge o termina el proceso tiene recursos de apelación conforme con el artículo 15 de la ley en contra de la violencia doméstica, ¿verdad? Y tiene 3 días para interponerla. Pero, sin embargo, a pesar de que se interponga esa oposición o se manifiesta esa disconformidad, el juzgado no va a suspender la ejecución de las medidas de protección. Estas se mantienen hasta que se resuelva el recurso. Entonces el recurso se va ante la autoridad superior, ¿verdad?,
no lo resuelve propiamente el juez o la juez de violencia doméstica, sino que se va ante ante un juez superior a los efectos de que éste conozca los fundamentos de hecho y de derecho de las medidas de protección y en consecuencia determine si procede o no procede. Acepta